también agradecer a Martín Llade, a Álvaro Herrera, también comentarles que este proyecto en verdad es un proyecto arriesgado, porque habitualmente lo que un pianista clásico sacaría en su primer álbum quizás son, pues no sé, estudios de Chopin, sonatas de Scarlatti y bueno, pues quiero agradecer primero a Álvaro que es un amigo y además es un reputado y fantástico productor, ingeniero de sonido, pues que se metiese conmigo en esto, ¿vale? Hacer un proyecto un poco on the sideline, un poco de ladillo ahí, que a lo mejor es más arriesgado para alguien de su reputación y que además está acostumbrado a grabar orquestas y demás. También quería no dejar de mencionar que el sello Aria Classics, Fernando Arias, apadrinaron el proyecto. Los músicos hoy en día, me voy a sentar, los músicos hoy en día tenemos que presentar nuestros proyectos a diferentes discográficas y demás, y bueno, pues estoy muy agradecido a Aria Classics, que es un muy prestigioso sello donde graban importantísimos solistas y músicos que le interesase el proyecto y que gracias a ellos hemos podido sacarlo en las plataformas. Llevando un poquito más lejos lo que él ha comentado, el no disco, pues bueno, está disponible en todas las plataformas. Decidí hacerlo así porque yo ya no tengo para meter CDs. O sea, yo ya no, ni en el coche ni en ningún sitio. Entonces, pues bueno, digo, yo creo que la mayoría de gente quizás también está en esta situación y creo que al final, tanto para los que piensen que es mejor o peor, pues creo que al final es lo que va a pasar. Así que bueno, agradeceros a todos que hayáis venido, que sigáis apoyando la música y que sigáis también valorando cuando un intérprete, sea joven, mayor o lo que sea, pues salga a improvisar o... Esto debería pedirse, incluso, yo creo, no sé. ¿Improvisa algo? A ver qué pasa. Silencio. Bueno, oye, no has pedido el título de la obra. Ah, bueno, pues ¿qué título le ponemos? Canción de Oriente. Canción de Oriente. Paseo Imperial. Paseo Imperial. Vamos. Atardecer en los campos de arroz. Atardecer en los campos de arroz. Anda, mira. Muy bonito. A mí se me ocurre un título, pero es que creo que ya está prestado. Si pudiera ser una evocación del río amarillo, podría titularse Agüita Amarilla. Agüita amarilla, atardecer en los campos de arroz. Bueno, pues muy bien. No sé, todos son muy bonitos, la verdad. Ya os digo que yo cuando tuve que escoger a posteriori títulos para algunos de los temas, estuve pensando un rato y de hecho al principio tenía unos títulos y luego los cambié. No hay más magia detrás de los títulos, pero bueno, creo que es al menos lo que yo veía a la hora de poner los títulos a estas piezas. Me preguntaréis, ¿y por qué no lo llamas track 1, track 2? Bueno, pues... Eso ya lo han hecho otros. Sí, y por la sencilla razón de que también me lo comentaron amigos y me dijeron, oye, pero tienes que ponerle algo que sea un poco más... que llame un poco más la atención o que la gente se pueda acordar de un nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la misma razón, pero si no, yo por mí yo no pondría título a nada, os lo digo de verdad. Yo te digo una cosa, dices, no he debutado en un disco con Chopin, con Scarlatti, con Rachmaninoff, pero están ahí dentro. En cierta manera, sí, pues todos somos hijos de nuestros padres y como yo me he criado con ellos, estos compositores y con otros, pues al final están ahí presentes. Y bueno, es interesante que yo empecé improvisando, y por eso es un proyecto especial para mí, tengo que decirlo, porque yo no empecé leyendo notas. De hecho, toda la primera parte de mi educación musical no existió. Yo empecé muy tarde, a los 12, 13 años, y yo no recibí clases de solfeo, ni de nada. O sea, yo me aprendí unas partituras de memoria y hice una prueba al conservatorio, pero cuando entré tuve que aprender a leer. Entonces, he pasado un proceso un poco diferente, y entonces para mí improvisar era la manera en la que yo me aprendía las partituras. Yo llegaba a clase y hacía algo que se parecía a la sonata de Beethoven, pero como no sabía leerla, pues claro, mi profesor después se enfadaba y me decía, ¿pero qué estás haciendo? Y entonces yo pues, bueno, por eso es muy especial para mí dedicar este proyecto a la improvisación y bueno, pues un poco empujar a más gente, a mis alumnos y a otros músicos que lo hagan. Ojalá, de verdad, me encantaría ver a Marta Argerich, a
a Christian Zimmermann, a los mejores pianistas del mundo, o músicos, violinistas, que se pusieran a improvisar. O sea, es que me encantaría, o que escribiesen música, o sea, os podéis imaginar si, yo qué sé, Sokolov, el pianista Grigori Sokolov, o el que más os guste, da igual, se pusiera a escribir música. O sea, sería la leche, ¿no? Bueno, te voy a contar un caso. ¿El tercer concierto de Beethoven lo has tocado? No, en público no. Bueno, pues te cuento que cuando Beethoven lo fue a estrenar, pues llegó muy apurado, copió las partichelas y le dijo a su amigo Seifert que le pasara las páginas a él. Y Seifert se encontraba que el cuaderno de Beethoven estaba con las páginas en blanco, y cuando no había una página en blanco había una especie de jeroglífico que él no podía descifrar. Y Beethoven había escrito la parte de la orquesta, pero la de piano no la había escrito. y así se estrenó. Me lo creo, claro. Es que al final, bueno, pues lo tendría en su cabeza y todo encajaba. Pero claro, para el que tuvo que pasar las páginas... Sí, bueno, ese también es un arte que no es suficientemente reconocido. De hecho, te voy a contar una anécdota que me encanta. Cuando Enescu tuvo que improvisar de otra forma. Tenía un amigo que era un rico industrial y le dijo: oye, mi hijo toca el violín muy bien, me gustaría que tú pues lo apadrinases, que le dieras clases. Y era un zote el hijo. Total, que el día del estreno en la Sala Gaveau de París tenían que tocar una sonata de Mozart y el pianista acompañante dijo: yo me largo, este tío es un nefasto y resulta que vamos, que no, que voy a quedar yo aquí en ridículo. Entonces, bueno, pues que dijo Enescu: bueno, pues ya tocaré yo el piano. Enescu era violinista, también se debía tocar el piano, pero era principalmente violinista. Total, que dijo: pero es que yo no me sé la parte Y dijo: ¿hay alguien aquí que me pueda pasar las páginas? Y entonces estaba el pianista Alfred Cortot. Y entonces dijo: bueno, pues me las pasas tú. La crítica al día siguiente decía: ayer se produjo un curioso concierto en la Sala Gaveau. El hombre que tocaba el piano hubiera hecho mejor en tocar el violín. El hombre que pasaba las páginas hubiera hecho mejor en tocar el piano. Y el hombre que tocaba el violín hubiera hecho mejor en pasar las páginas. Bueno, pues nada, para concluir este acto, pues no sé, nuevamente agradeceros que hayáis estado aquí, y nada, gracias también por tu impresionante narrativa. Me encanta cómo ha hilado todo. La verdad que esto ha sido también muy improvisado, o sea, no es que hayamos estado pensando en cómo íbamos a hacerlo. Ha sido una no presentación. Ha sido ahí un poco en la trastienda, justo antes, y bueno, gracias por haber venido, y bueno, voy a tocar algo más y terminamos, ¿vale? Muchas gracias.